La Iglesia Cristiana Gosén de Costa Rica presenta Ensancha el sitio de tu tienda, palabras de vida eterna. Mi hermano y mi hermana, el Dios fiel, el Dios bueno, que en su soberanía nos convoca, nos toma en cuenta de un momento como este, donde juntos vamos a exponernos a la luz, es decir, a la palabra de Dios. Mi deseo y mi oración es que tú también seas muy bendecido. Por eso quiero darte la más cordial bienvenida. De donde quiera que tú nos estés viendo, que Dios te bendiga, que a través de la palabra Dios te alimente, te nutra y te fortalezca en el hombre interior. Nosotros te bendecimos en el misericordioso nombre de Cristo. Así que ahora vamos juntos a abrir el libro santo y a extraer el rema del Espíritu. Amén. La porción señalada por el Espíritu es Gálatas capítulo 5, en el verso 25. Dice así: si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. Muy bien, que el Dios bueno nos bendiga a todos. Y yo digo a todos porque todos necesitamos. Todos y cada uno de nosotros, desde los siervos que están laborando, el equipo de comunicaciones, los diáconos, todos. Yo el primero entre ustedes. Necesito del alimento. Así que el Dios bueno nos ayude a todos. Como ustedes saben, estamos estudiando el mensaje Andemos por el Espíritu. Y ya nos ha tomado varias semanas. Y vamos a continuar con este mensaje. Este mensaje lo ha pedido el Señor. Y como ya sabemos, se santifica el nombre del Señor cuando se le da lo que Él pide. Así que entonces vamos a seguir santificando el nombre del Señor. Hermanos, hoy yo quiero que podamos ver un texto que nos va a ayudar a avanzar en esta parte, porque hemos dicho que para andar en el Espíritu o para andar por el Espíritu hay que alcanzar la madurez, hay que ser maduro. Amén. Entonces, el llamado del Señor a través de este mensaje es que nosotros avancemos a la siguiente etapa, que no nos quedemos, porque en la medida que nosotros maduramos, entonces el reino de Dios gana, porque una persona madura no vive para sí, una persona madura vive para el Señor. ¿Me escucha? Una persona madura vive para el Señor. Amén. Busquen conmigo en Hebreos capítulo 6, el versículo 1. Hebreos 6, 1. Recuerden que hemos estado estudiando Hebreos capítulo 5 también. Y ahora vamos al capítulo 6, en el verso 1. Dice así el texto: por tanto, dejando ya, oigan, dejando ya, diga conmigo, dejando ya. Por tanto, dejando ya los rudimentos de la doctrina de Cristo, vamos adelante a la perfección. Vamos adelante a la perfección,
no echando otra vez el fundamento del arrepentimiento de obras muertas, de la fe en Dios. Dejemos el texto ahí. Entonces, ustedes ven que las Escrituras nos exhortan a dejar ya, diríamos, lo básico de la doctrina de Cristo. En otras palabras, nos llama a avanzar a la perfección. Diga, perfección. Ahora diga conmigo, perfección en la Biblia es madurez. Diga, perfección en la Biblia es madurez. Entonces vean ustedes el llamado. Vean ustedes el llamado del Señor. Hay que avanzar hacia la madurez. Hemos dicho reiteradas veces en este mensaje que ser niño no es malo. Escuchen bien, cuando uno está en la etapa de ser niño. Cuando uno está en la etapa de ser niño, tiene que ser niño. Es niño. El problema es ser niño cuando ya está en la etapa de ser adulto. Cuando ya se es adulto, ¿cómo un adulto puede comportarse como un niño? En la iglesia del Señor hay muchos adultos, pero su comportamiento es de niños. Gente resentida, gente todavía en pleitos, en rivalidades, en contiendas, gente pensando, no, es que nosotros somos los mejores. Todo eso es una conducta infantil. Todo ese tipo de cosas. Es que mi iglesia, es que mi pastor, todo eso es una conducta infantil, donde no se puede corregir a nadie porque hay resentimiento. Cuando una persona es madura, está expuesta a la luz. Si hay que corregir, se le corrige, porque se entiende que la corrección solo busca una cosa. ¿Y qué es? Infundir aliento, infundir ánimo. Es ayudarle a la gente para que camine en la dirección correcta. Ustedes saben que el pastor tiene vara y callado. Cuando tú dices, Jehová es mi pastor, es lo mismo que tú digas, Él tiene vara y callado. Ahora, Dios tiene la vara y el callado para usarla. Dios va a usar esos instrumentos para infundir aliento. Es decir, la corrección, la exhortación busca alinearnos al corazón de Dios. Y eso nos gusta mucho a algunas personas, porque son infantiles. Y encontramos gente en las iglesias que ellos andan viendo a ver si les gusta. Como me dijo alguien, es que no me gustó tal cosa. Y yo digo, es que no era para ti, era para el Señor. Y si a ti no te gusta, ¿qué importa? No es para ti, es para el culto, es para el Señor. Ejemplo, que nosotros iniciemos aquí puntuales. Alguien diría, pero ¿por qué ustedes son tan puntuales? No, es que yo llego un poco tarde y ya cuando llego ustedes están casi terminando. Bueno, eso es problema suyo, pero aquí somos puntuales. Aquí somos puntuales. Otros dicen, es que ¿por qué hacen el culto tan largo? Suficiente con 1 hora. Es que el culto es para Dios. Y nosotros queremos estar aquí hasta que el holocausto se consuma, hasta que se queme, hasta que descienda el fuego de la aprobación.
hay una conducta infantil. Pero las Escrituras, como ya dije, nos exhorta a dejar ya lo básico. ¿Quiénes son las personas que van a favorecer al reino de Dios? Las personas que han alcanzado madurez. La madurez no se logra, querido hermano, con una vara o una varita mágica. Se tiene que pagar un precio. ¿Qué yo dije? Se tiene que pagar un precio. La Biblia habla, querido hermano, de que hay que ejercitar los sentidos espirituales. ¿De qué habla eso? De que hay que echar mano a toda la provisión de Dios, a todos los medios de gracia. Hay que echar mano. La oración es un medio de gracia. Escudriñar la palabra es un medio de gracia. Si la gente se ocupara de las cosas del Espíritu, no tendríamos tantos carnales en las iglesias. No tendríamos chismosos, porque el chisme muere, querido hermano, en el fuego de la presencia de Dios. Uno asfixia al hombre viejo que está viciado y dañado en la presencia de Dios. La iglesia comete un error cuando piensa que va a crucificar, a subyugar al hombre viejo peleando con el hombre viejo. No. ¿Qué hay que hacer? Hay que alimentar al espíritu. Hay que nutrir al espíritu. Al hombre viejo hay que asfixiarlo en la presencia de Dios. Esas aguas de la presencia de Dios, el hombre viejo no las resiste. Por eso hay que ir a las aguas profundas. No, pero hay personas que quieren quedarse en las aguas, diríamos, en la superficie, en la orilla, nada más. Y ellos se sientan a la orilla, y con ellos el hombre viejo también. Pero si quieres hacerte un favor, sumérgete, entra, deja ya lo básico, deja lo básico de la doctrina de Cristo. No es que lo básico sea malo, es que ya tú pasaste por ahí. Escúcheme, ya tú pasaste por ahí. Alguien dice, es que yo tengo 40 años de estar en el Evangelio. Alguien puede tener 40 años y a lo mejor repetidos. Lo que tiene nada más es un año. Porque cuando tú eres una persona madura, tú dices, mira, habla que yo estoy aquí para recibir esta palabra. Y si es como martillo, que me martille. Y si es fuego, que me queme. Porque ciertamente las palabras de Dios, Dios mismo, a través del profeta Jeremías, dijo que sus palabras eran como fuego y también como martillo. Entonces hay que dejar lo básico de la doctrina de Cristo. Y el llamado de Dios es, ¿hacia dónde? Hacia la perfección. Y la gente se justifica y dice, es que perfecto solo Dios, para justificar su carne. Perfecto solo Dios, para justificar su carne. Y yo hoy les digo, no justifiquemos la carne. Dios nos está llamando a avanzar a la perfección, es decir, a la madurez. En otras palabras, a ir a las profundidades de Dios. ¿Qué yo dije? Ir a las profundidades de Dios. Dile eso al que tienes a tu lado. Tú debes ir a las profundidades de Dios. Es un bien para ti.
alcanzar madurez. ¿Saben por qué? Porque cuando ya se alcanza la madurez, eso significa, espiritualmente hablando, que los órganos han sido desarrollados y que ya tienen la capacidad, oye bien, para ingerir el alimento sólido. ¿Qué pasa si a un bebito, a un niñito, tú le das alimento sólido? Lo vas a matar. Tú necesitas que ese niño crezca, que alcance estatura, que desarrolle sus órganos. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que en las iglesias se priva mucho del alimento sólido porque las personas no tienen los órganos, espiritualmente hablando, desarrollados para ser sustentados. ¿Qué es lo que sustenta al hombre? El alimento sólido. El alimento sólido. Mira, por un momento, tú dices, vieras qué hambre tengo. Y ve y tómate un caldito, una sopa, pequeñita, así, pequeñita. Solo la sopita, solo el agüita. Esa agüita, tú vas al baño un momentito y se va. No te sustenta. Pero ponle a esa hambre un buen, diríamos, una proteína, la que le guste a usted, y le pone ensalada, y si es como yo, le va a poner aguacate, y si es como yo, le pone hasta una buena tortilla, o como dicen allá en Colombia, una buena arepa. Y tú te comes eso, se va el hambre, desaparece el hambre. Aunque aquí lo que está apareciendo es el hambre. Se va el hambre porque traje un alimento sólido que me ha fortalecido. Entonces, hermanos, yo quisiera hoy ilustrar esta parte del mensaje o este llamado de Dios con el tabernáculo de Moisés. El tabernáculo que Dios instruyó a Moisés levantar. Ustedes saben que ese tabernáculo tenía tres partes. Los atrios, diríamos como el corredor, ¿no? El lugar santo y el lugar santísimo. Lo más profundo, lo más íntimo de el tabernáculo era el lugar santísimo. Amén. Era el lugar santísimo. Entonces, quiero que dejen ese pensamiento para ilustrar lo que quiero enseñar. Porque ¿cuál es el mensaje? Dejando ya lo básico, la superficie. Dios nos está llamando a ir a las profundidades. Dios nos está llamando a ir a lo más íntimo. Amén. Entonces, hermanos, el atrio, que es la primera parte del tabernáculo, era el lugar, querido, en donde todo el pueblo podía entrar. En los atrios, en ese lugar se presentaba todo el pueblo. ¿Cuántos se presentaban? Todos. Oigan bien, todo el pueblo tenía parte en los atrios del Señor. Entiéndase así. Pero en el lugar santo, el número de personas ya era menor. En ese lugar no podían entrar todos, solamente los sacerdotes. En los atrios, ¿quiénes? Todos, muchos. En el lugar santo, los sacerdotes.
Y en el lugar santísimo, el sumo sacerdote, nada más una vez al año. En los atrios, todos, diríamos muchos. En el lugar santo, los sacerdotes, los que ministraban. En el lugar santísimo, el sumo sacerdote. Ahora bien, nosotros pudiéramos pensar así: en los atrios, donde entraban todos o muchos, ellos tenían luz, porque ¿saben ustedes qué le daba luz a los atrios? El sol. Era el corredor, eso estaba expuesto. En el lugar santo también había luz. ¿Cuál era la luz del lugar santo? El candelabro, el candelero. Piensen así: la luz del atrio, muchos. La luz del santo, los que ministran, pocos. ¿Cuál era la luz del lugar santísimo? La gloria de Dios. La luz del atrio, muchos. Lo superficial, el corredor, la parte primera. Pero lo más adentro, lugar santo, la luz del candelero, el candelabro, solamente los que ministran, los sacerdotes. Pero pocos experimentaban la chequiná, que eso es la gloria de Dios. Entonces, ¿cuál es el mensaje? Porque como ya dije, estos tres lugares o estos tres departamentos del santuario bien nos pueden servir de ilustración en cuanto a las etapas de crecimiento, en cuanto a las etapas del crecimiento, en cuanto a la madurez cristiana. Entonces, ¿el deseo de Dios cuál es? ¿Que todos nos quedemos en los atrios? No. El deseo de Dios es que todos lleguemos hasta el Santísimo. Antes no se podía, pero ahora, ¿se recuerdan ustedes que Hebreos dice que Cristo Jesús en su cuerpo, Él abrió el camino nuevo y vivo? Por eso es que se entiende, de acuerdo a la Escritura, que una vez que Jesús murió en la cruz del Calvario, el velo del templo se rasgó de arriba a abajo. ¿Qué significa eso? Que el camino fue abierto. Por eso en su cuerpo, por eso es que en Cristo el camino está abierto. Él dijo: yo soy el camino. Si alguien quiere llegar al Padre, aquí está el camino. La Virgen María no es el camino. El apóstol Pedro no es el camino. El apóstol Pablo no es el camino. Le digo a los judíos: Moisés no es el camino. Y le digo a todo aquel que me escucha: el camino se llama Jesús. El camino se llama Jesús. Alabado sea el Señor. Entonces, la pregunta es: ¿cuántas personas, por causa de no pagar el precio, simplemente se quedan en los atrios? Yo voy a la iglesia ahí de cuando en cuando yo pueda. Si yo puedo, yo voy. No tienen una responsabilidad con su vida espiritual. No tienen una responsabilidad con el reino de Dios. No han entendido el llamamiento.
Porque el que entiende el llamamiento sabe que tiene que estar. El que entiende, mira, si Dios manda a llamar a Moisés y le dice: ven al monte, quiero estar contigo, ¿qué hay de Moisés si no llega al monte a estar con Dios? El que entiende el llamamiento sabe que tiene que estar. Ay de Moisés si no está. Pero ¿cuántos? Perdóneme si le ofende lo que yo voy a decir, pero créame que estoy en el Espíritu. ¿Cuántos hoy día no van a las iglesias? Sí pueden, si sobra tiempo. Y entonces el enemigo ha ideado un plan tremendo. ¿Y saben cuál es? Hacer de los hombres malos mayordomos. Porque un mal mayordomo se convierte en un deudor. Y como debe, porque no administró bien, entonces no tiene tiempo, porque tiene que buscar cómo cubrir las deudas. Cuando tú no tienes deudas, tú estás libre. Y el que es libre escoge. El que es libre escoge. El diablo se ha robado el tiempo de la gente. Perdóneme, hermano, pero Dios nos está haciendo un llamado. Y Dios dice: yo quiero que todos lleguen al Santísimo. Ahora tú tienes deudas. Abre los ojos hoy y empieza a administrar con sabiduría. Deja que una gotita caiga. Persiste. Deja que esa agua caiga. Porque, miren, si una gota tiene, diríamos, el poder para hacer un hueco en una piedra, ¿qué no puede hacer un gesto? Una decisión, por pequeña que sea, que tú digas: mire, a partir de hoy yo voy a empezar a acomodarme, voy a ordenarme. Quizás no me voy a liberar hoy mismo, pero voy a entrar en un proceso de liberación, porque no quiero tener verdugos. La Biblia dice que Cristo, que Dios nos llama a libertad, no a esclavitud, a libertad. Entonces tú tomas la decisión y te conviertes en un buen mayordomo. Y vas poco a poco, poco a poco. Y cada día te vas a sentir más libre, más liberado. Y un día tú vas a decirle al patrón: mira, yo soy cristiano y yo tengo un compromiso tremendo con mi Dios y yo necesito congregarme. Yo le puedo trabajar a usted los días que tú quieras, pero en estos horarios tienes que respetármelos. No, que a mí no me importa. Bueno, entonces quiero que sepas que de acuerdo a la ley voy a darte un mes de preaviso, que yo no voy a trabajar más contigo. Bueno, entonces me pagas y me voy. Dios quiere que todos vayamos al Santísimo. Dios quiere que todos experimentemos su gloria. ¿Dónde es que está la gloria de Dios? ¿De acuerdo a la ilustración? Hay gente que simplemente les cuentan de la gloria, pero ellos no han visto la gloria, porque ellos están en los atrios, ellos están afuera. Mis hermanos, hay cristianos, escúcheme, que nunca salen del atrio. Es decir, no salen de lo básico.
de lo que el escritor de la carta a los hebreos dice, los rudimentos. Cristianos que nunca salen de los rudimentos, nunca salen del atrio. Hay otros que apenas si llegan al santo, pequeños vislumbres de la gloria, porque el candelero anuncia la gloria. Yo estoy aplicando espiritualmente. Tú sales del atrio y tú dices, mira, ahí está la luz del candelero, ahí está la luz del candelabro. Mira, voy bien, voy por buen camino. Mira, el candelero, mi querido hermano, te dice, vas por buen camino, pero este no es tu destino. Tienes que seguir adelante, sigue, porque aquí hay una pequeña luz, pero un poco más allá hay una luz poderosa, hay una luz hermosa. Y si tú llegas allá a las profundidades, tú vas a experimentar que el reino de Dios va a ganar abundantemente contigo. Aleluya, aleluya. ¿Está llegando el mensaje o no está llegando? ¿Tienes un espíritu enseñable hoy? ¿Cuántos se van a proponer y dicen, yo voy a pagar el precio para llegar al Santísimo? Ahora, escúcheme, pagar el precio, y yo eso lo digo entre comillas, porque recuerden que el precio ya lo pagó Cristo. Ahora tú dices, yo me aferro a Cristo y yo voy para adentro en el nombre de Jesucristo. Voy hacia adentro. Voy hacia adentro, hacia la madurez. La persona madura, los oídos están finos, están bien, está ese sentido de oír. Ahora entiendan, oídos para Dios. Tienen los oídos bien ejercitados, bien afinaditos. Ellos saben cuando Dios habla. Y el que es maduro dice, manda mi Señor, que aquí estoy listo para obedecer. Dime tú qué hago yo en este asunto, Señor. Entonces, es tiempo de salir del atrio. Entonces, en el lugar santísimo, que es el lugar donde Dios nos está llamando, aquí estoy yo, aquí está mi gloria, aquí están mis caminos, aquí está mi corazón, aquí está mi voluntad, aquí está todo lo que necesitas, dice Dios. Oiga por el Espíritu, el que entra al lugar santísimo sale con el corazón de Dios, sale con los caminos de Dios, sale con la voluntad de Dios, sale con Dios mismo, sale con el perfume de la gloria. Porque Moisés, cuando entró en el lugar santísimo, mi hermano, tuvo que cubrir su rostro por el brillo de la gloria de Dios que emanaba, querido. Y si eso fue Moisés para ilustrarnos a nosotros, querido, lo que significa estar en la presencia de Dios, cuánto no más nosotros ahora que el velo ya fue rasgado, cuánta no más gloria, querido, tiene el pacto del Espíritu. Por eso es que Dios te está llamando y tú puedes decidir hoy. Basta con una decisión, que tú digas, mira, yo reconozco que estoy en los atrios, pero también yo digo, quiero ir al Santísimo. Ahora, ¿qué es lo que me toca? Pasar por el Santo. Hay gente que se queda nada más en los atrios. En los atrios se cree. En el santo se conoce. Y en el santísimo se entiende a Dios. En los atrios se cree en Cristo. En el santo se conoce a Cristo. En el santísimo se entiende a Cristo. Dios está pidiendo más de ti, más de mí, querido hermano. Dile al que tienes a tu lado, Dios está pidiendo más de nosotros. El cristiano maduro se da cuenta de que Dios está más interesado, mi querido hermano, en el carácter, en la madurez, en el carácter, en formar el carácter de Cristo en nosotros. Aleluya. Más que en los dones, más que en la unción.
Yo no menosprecio la unción de ninguna manera, pero yo entiendo y pongo las cosas en orden. Yo sé que en el orden de la prioridad es más importante el carácter que la unción. Es más importante el fruto del Espíritu que los dones del Espíritu. Por eso, hermano mío, hay algo muy importante que tenemos que aprender, y es a distinguir entre lo que es pasajero y lo que es permanente. Aquellas cosas que son temporales de aquellas cosas que son eternas. Los niños se enfocan mucho en las cosas temporales, pero la persona que es madura ya razona y pone sus ojos en lo eterno, no en lo temporal, sino en lo que permanece para siempre. En otras palabras, tus ojos tú los pones en aquellas cosas, ya dije, que son eternas, que son eternas. Tú tienes que aprender a no colar el mosquito, sino el camello. Oigan bien lo que estoy diciendo. Ustedes pueden leer conmigo en Mateo 23, el verso 24. Pónganlo en pantalla, por favor. Guías ciegos, les dice Jesús a los fariseos, que coláis el mosquito y tragáis el camello. Y yo hoy te quiero decir algo: deja los mosquitos, ten cuidado con los camellos. Ten cuidado, entiéndelo espiritualmente. Guías ciegos que coláis. Vean lo que hacían los fariseos: colaban el mosquito y se tragaban el camello. Pon tus ojos en aquellas cosas, querido hermano, que son eternas, no tanto en las pequeñeces en este sentido de mensaje. Pon tus ojos en lo eterno, en lo que permanece para siempre. Si nosotros aplicamos eso, ¿qué está diciendo el Señor? No te preocupes tanto por los mosquitos, preocúpate por el camello, ¿verdad? El camello, no el mosquito, el camello. ¿Saben por qué no es importante el mosquito? Porque ese se cuela solo, no así el camello. Dios está hablando entonces de estabilidad, porque cuando una persona es estable, el temor de Dios siempre va a permanecer en su vida. Cuando una persona es estable, él va a buscar siempre el bien, ama el bien, va a querer ser íntegro, va a amar la devoción, va a tomar buenas decisiones, decisiones que favorezcan al reino de Dios. Entonces, cuando una persona determina esto, va a pasar los años, póngale 10 años a una persona que determine hoy llegar al Santísimo. Van a pasar 10 años y tú vas a ver, querido hermano, tú vas a ver un cristiano mucho más maduro, uno que ama más, que perdona más, que tolera más, que es más paciente. Aleluya. Alabado sea el Señor. Entonces, el cristiano maduro no depende de entretenimientos ni estímulos en su relación con Dios. ¿Saben ustedes que hay muchos cristianos que necesitan estímulos para congregarse?
noche de sanidad y milagros. Y hay pastores así, porque si ellos no se inventan ese asunto, ¿qué es lo que va a pasar? Simplemente, hermano mío, ¿verdad? Un momentito. Eso es. ¿Qué es lo que pasa? Hay pastores para todo. Por eso hay pastores vendiendo botellitas de aceite ungidas, manipuladores del diablo, que van a Israel y traen botellitas con ven, este aceite viene de Israel, ve a ungir tu casa, mira, hechicería, brujería en la iglesia. No faltes porque va a haber ungimiento familiar. Y yo no estoy hablando de que si Dios da esa instrucción hay que hacerlo, pero no manipulando, porque hay cristianos que necesitan ese tipo de estímulos. Ven y recibe tu milagro. El cristiano maduro no necesita estímulos. Él sabe dónde tiene que estar y por quién tiene que estar. Él sabe, querido hermano, él sabe, aleluya, alabado sea el Señor. El cristiano maduro no, porque sabe quién es y el por qué lo es. ¿Saben qué es lo que dicen los cristianos amados? Los cristianos maduros, ellos dicen: soy cristiano porque Dios me hizo una nueva criatura en Cristo Jesús. Mi vida está sometida al señorío de Jesucristo y sé que el reino de los cielos está en nosotros. El cristiano maduro determina simplemente vivir para Dios, vivir la vida eterna en la tierra. ¿Se da cuenta, hermano? Por eso Dios quiere que no perpetuemos la niñez. Pasan los años y las personas siguen siendo niños. Dios quiere que lleguemos a ser cristianos maduros. Repito, Dios quiere que lleguemos a ser cristianos maduros. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Cuando una persona es madura, le dice al pastor: dame alimento sólido, no me entretengas. Miren lo que hacen algunos para entretener a los jóvenes: los carnavales, las tonterías, el mercadeo, la forma del mundo. Hay gente utilizando los métodos del mundo para entretener a los hombres en la iglesia. El cristiano maduro dice: a mí no me entretengas, a mí aliméntame, dame alimento sólido. Aleluya, aleluya, alabado sea el Señor. ¿Por qué es tan importante la madurez? Porque implica en el todo del hombre. Ustedes recordarán al apóstol Pablo en 1 Corintios 13, en el versículo 11. Esto es para que veamos que la madurez interviene en toda nuestra manera de vivir y de proceder. Entonces, dice aquí, cuando yo era niño, oigan, cuando yo era niño, hablaba como niño. Oigan bien, hablaba como niño, pensaba como niño, juzgaba como niño. Vean ustedes, hermanos, aquí está hablando de la forma de pensar, de la forma de juzgar y de la forma de hablar. La madurez debe estar en todo. Uno debe ser maduro al hablar, maduro al juzgar, maduro al actuar. Debe estar en todo. En la relación contigo mismo, en la relación con tu cónyuge, en la relación con tus hijos, en la relación con tus amigos, en la relación con los hermanos de la iglesia, con los ministros.
Uno debe ser maduro para predicar, maduro para aconsejar, maduro para administrar, como dije ahora. Si una persona no es maduro en cuanto a la mayordomía, entonces va a andar comprando siempre un montón de cosas que de todas esas cosas nada necesita. Nada necesita. Muchas deudas son producto, querido hermano, de que se compraron cosas que no se necesitaban. Quizás no era el momento para tener esas cosas. Entonces Dios, ¿por qué Dios nos está hablando de que entremos al Santísimo? Que maduremos en todos los aspectos. Entonces, hablando del cónyuge, tú eres cristiana o cristiano y la otra parte no. ¿Cómo tienes que actuar? Maduramente. Lo primero que tienes que lograr es que tu cónyuge vea a Cristo en ti. Pero si ve a una mujer que siempre cae en la provocación, que entra en pleito, es que usted es un viejo amargado, estúpido. La cristiana que viene a adorar a Dios. No, aquí está la comida, mi amor. Aquí está su ropita. Aquí están sus zapatitos. No, una persona madura no cae en provocación. Entonces aparece alguien por allá, es que esa iglesia son unos malditos, unos brujos. ¿Y qué hace una iglesia madura? Que Dios te bendiga. Que Dios te bendiga. Pero una iglesia inmadura, vamos a ayunar porque hay un brujo allá que nos está. No nos desenfoquemos. No nos desenfoquemos. ¿Está hablando el Señor? En todos los aspectos. De ahora en adelante decida administrar con madurez. Alcance madurez para ser, perdónenme en el juego de palabras, para ser maduro en todos los aspectos de la vida. Maduro en cuanto a los padres, maduro en cuanto a los hijos, en cuanto al matrimonio, en cuanto a los estudios. ¿Qué hace un joven cristiano maduro en cuanto a sus estudios? Es responsable, estudia, busca lo mejor. ¿Qué hacen los cristianos maduros en cuanto a los trabajos? Ya yo dije también antes, aquí estoy para trabajar, para hacer bien mi trabajo, y lo voy a hacer con todo mi corazón, como para el Señor. No quiero que nadie me regale nada, me lo voy a ganar. Estoy aquí para trabajar, no estoy para ser un vago, un ladrón. Yo supe lo que fue tener empleados y supe lo que fue que trabajaran cuando yo estaba al ojo del amo. Cuando el amo no está, no trabajan. Esos son vagos que no merecen el pago. Maduros, maduros, maduros. Cristianos maduros. Estoy terminando, hermano. Ya ustedes saben por qué estamos hablando de esto. Porque mi mensaje ciertamente es que andemos por el Espíritu. Pero es que ningún niño puede andar por el Espíritu. ¿Saben ustedes que madurez, en último análisis, es andar por el Espíritu? Eso es madurez, andar por el Espíritu. Cuando alguien se guía por el Espíritu, entonces, mi hermano, no importa la edad que tenga, puede tener 7 años y ser una persona madura. No importa la edad que tenga, si anda por el Espíritu, es una persona madura. Así que no es la edad en la vida cristiana. Nadie es maduro porque tenga 40 años de estar en la iglesia.
Porque alguien puede tener 40 años de estar en la iglesia, pero eso significa 40 años de estar en el atrio. Entonces, lo que determina la madurez de un creyente es si anda o no anda por el Espíritu. Si anda por el Espíritu, es maduro. Si anda por sentimientos, por emociones, que es un niño. Esa es la otra parte del asunto. Los resentidos son niños, los amargados son niños. Estoy hablando cristianos. Estoy hablando asuntos entre los cristianos. El cristiano maduro perdona. Aleluya. El cristiano maduro perdona, ama. Él funciona en un amor que es, querido hermano, imperecedero. Es un amor que no perece, porque es el amor de Dios que ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo. Ahí lo vamos a dejar. Ahí lo vamos a dejar. Madurez es andar en el Espíritu. Es andar por el Espíritu. Es andar por el Espíritu. ¿Qué se necesita para alcanzar madurez? Digámoslo así: pagar el precio, echar mano de los medios de gracia. ¿Qué busca este mensaje? Que nosotros aquí en la iglesia alcancemos la madurez. Y dije que madurez es andar por el Espíritu. El que anda por el Espíritu anda en la voluntad de Dios, anda en los caminos de Dios. Esta persona no solo cree, sino que también conoce. Pero no solo cree y conoce, sino que también entiende a Dios. Que está buscando Dios en ti y en mí, amado hermano y hermana. Que alcancemos la madurez para que el reino de Dios gane en nuestras vidas. Que Dios te bendiga, que Dios te guarde en Cristo Jesús. Amén. Amén. Gracias por acompañarnos. Con el favor divino, nos veremos próximamente. Shalom. Perseguida, mas el reino de la muerte no la vencerá. A tu amada para siempre preservará.